Sombras de agosto en Villanueva. El año era 1968. Villanueva de Ávila aún no era Villanueva de Ávila en los mapas oficiales, sino un conjunto de barrios dispersos que la gente conocía como los Arroyuelos. Las casas de piedra, algunas con siglos a sus espaldas, se aferraban a la ladera, observando el lento discurrir del río Alberche. La vida era dura, marcada por el ritmo de las estaciones y el trabajo en el campo. Elena, con sus 18 años recién cumplidos, era la belleza de los Arroyuelos. Sus ojos, del color del cielo tras la tormenta, habían cautivado a más de un joven del lugar, pero su corazón parecía reservado para algo más, algo que la sacudiera del sopor de la rutina. Su cabello azabache, largo y brillante, solía llevarlo recogido en una trenza gruesa, aunque a veces, en sus paseos solitarios por el campo, lo dejaba suelto para que el viento jugara con él. La llegada de Javier al pueblo, a principios de la primavera de aquel año, fue como un rayo en un día soleado. Era un forastero, con acento de la ciudad y una desenvoltura que contrastaba con la timidez de los lugareños. Había llegado con la cuadrilla que trabajaba en la construcción del nuevo tramo de la carretera que, por fin, conectaría los Arroyuelos con Ávila de una manera más directa. Sus ojos verdes, brillantes y penetrantes, se cruzaron con los de Elena en la plaza de la iglesia durante la misa dominical, y desde ese instante, el destino de ambos quedó sellado. Sus encuentros se hicieron frecuentes, al amparo de los castaños centenarios que bordeaban el río, lejos de las miradas curiosas y los murmullos de los vecinos. Javier le hablaba de un mundo más allá de las montañas, de ciudades bulliciosas y oportunidades. Elena, fascinada, se aferraba a cada una de sus palabras, sintiendo como una nueva esperanza florecía en su interior. Sus manos se entrelazaban al atardecer, susurrándose promesas de un futuro juntos, lejos de la quietud de los Arroyuelos. Sin embargo, la sombra de la duda comenzó a oscurecer la felicidad de Elena. Javier recibía llamadas telefónicas misteriosas, se excusaba con vaguedades sobre su pasado y sus ojos se velaban de una tristeza repentina. Ella, enamorada y quizás ingenua, prefería no preguntar, temiendo romper el hechizo de aquel amor inesperado. El verano trajo consigo la tragedia. Don Ramón, el anciano más respetado de los Arroyuelos, un hombre de sabiduría ancestral y corazón generoso, fue encontrado muerto al pie de su olivo centenario. La versión oficial fue un accidente, una caída fatal. Pero Elena recordaba la acalorada discusión que había presenciado unos días antes entre don Ramón y Javier, un intercambio de palabras ásperas que la había dejado con un mal presentimiento. Nadie en el pueblo parecía darle importancia, atribuyéndolo a un malentendido sin importancia. La desconfianza se instaló en el alma de Elena como una silenciosa carcoma. Observaba a Javier con atención renovada, buscando en sus gestos, en sus silencios, la clave de aquel misterio. Lo veía reunirse a escondidas con hombres desconocidos en el único bar del pueblo, un lugar humilde donde los hombres bebían vino peleón y jugaban a las cartas. Susurros ininteligibles llegaban a sus oídos cuando pasaba cerca. Javier se mostraba cada vez más irritable, más distante. Una tarde calurosa de agosto, mientras ordenaba el viejo arcón de madera donde su madre guardaba sus recuerdos, Elena encontró una carta doblada y amarillenta, escondida entre pañuelos de encaje. La caligrafía elegante y el perfume rancio que aún emanaba del papel le resultaron extrañamente familiares. La carta hablaba de una deuda apremiante, de un plan arriesgado, de la necesidad desesperada de obtener dinero. Al final, una firma que heló la sangre de Elena, Sofía. Un nombre que Javier había mencionado vagamente en alguna ocasión, presentándola como una antigua conocida de la ciudad. La verdad la golpeó con la fuerza de un rayo. Javier no era un simple obrero buscando un futuro en un pueblo tranquilo. Su llegada a los Arroyuelos, su interés repentino en ella, todo encajaba ahora en un esquema siniestro. ¿Había utilizado su encanto para acercarse a don Ramón? ¿Estaba la muerte del anciano relacionada con aquella misteriosa deuda? Movida por una mezcla de dolor y rabia, Elena comenzó a atar cabos. Recordó las preguntas insistentes de Javier sobre las propiedades de don Ramón, sobre sus ahorros. Recordó la noche en que lo vio regresar tarde, con las manos temblorosas y una excusa poco convincente. Una noche de finales de verano, la luna menguante iluminaba tenuemente los caminos de tierra que rodeaban los Arroyuelos. Elena,
con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, siguió a Javier. Lo vio internarse en la vieja cantera abandonada, un lugar sombrío y peligroso que los niños del pueblo evitaban. Allí, bajo la luz espectral de la luna, lo vio reunirse con Sofía y otro hombre, un tipo corpulento con cicatrices en el rostro y una mirada que helaba la sangre. Escuchó, escondida tras unos matorrales, fragmentos de una conversación escalofriante. Hablaban del dinero que don Ramón guardaba en casa, de un plan para conseguir lo que había salido mal, del accidente que no había sido tal. Hablaban de huir, de desaparecer antes de que la Guardia Civil, que había comenzado a hacer preguntas en el pueblo, descubriera la verdad. El mundo de Elena se desmoronó. El hombre al que había entregado su corazón era un criminal, un manipulador. La traición la quemaba por dentro, un fuego helado que consumía cualquier vestigio de amor. Pero en medio del dolor, surgió una determinación férrea. No permitiría que la muerte de don Ramón quedara impune, que Javier y sus cómplices se salieran con la suya. Con el amanecer tiñendo de rosa las cumbres de las montañas, Elena regresó a los arroyuelos. Buscó al sargento de la Guardia Civil, un hombre de mediana edad con bigote espeso y ojos serenos, al que conocía desde niña. Le contó todo lo que había presenciado, mostrando la carta de Sofía como prueba irrefutable. La investigación se puso en marcha con celeridad. Los testimonios de algunos vecinos que recordaron la discusión entre Javier y don Ramón adquirieron una nueva y sombría significación. La coartada de Javier se desmoronó bajo el peso de las evidencias y los detalles aportados por Elena. Los años transcurrieron en Villanueva de Ávila como las estaciones, lentos y marcados por las labores del campo. Elena permaneció en la casa de sus padres, rodeada del cariño silencioso de sus vecinos, aquellos que recordaban el brillo de su juventud y la sombra que la tragedia había dejado en sus ojos. Nunca se marchó, como si estuviera ligada para siempre a la tierra donde había amado y sufrido. La nueva carretera, aquella que había traído consigo la promesa de un mundo exterior y la oscuridad del crimen, se convirtió en una arteria vital para el pueblo, facilitando la comunicación y trayendo consigo una tímida modernidad. Pero para Elena, cada coche que pasaba era un recordatorio silencioso de aquel verano del 68, de la ilusión rota y la traición amarga. Aunque el tiempo había cicatrizado las heridas más profundas, la memoria de Javier seguía presente, como una sombra tenue en los atardeceres de verano. No lo recordaba con odio, sino con una tristeza resignada, como se recuerda una enfermedad superada pero que dejó su huella. Un día de primavera, muchos años después, Elena, ya con el cabello salpicado de canas y la mirada serena, paseaba por el campo que tanto amaba. Se detuvo bajo el castaño centenario, el mismo que había sido testigo de sus primeros encuentros con Javier. El tronco rugoso parecía susurrar historias olvidadas. Encontró una pequeña flor silvestre que no había visto antes, de un color verde pálido, casi translúcido. La recogió con cuidado, sintiendo la fragilidad de sus pétalos. Por un instante, una punzada de melancolía la invadió. ¿Qué habría sido de su vida si aquel forastero de ojos verdes nunca hubiera llegado a los arroyuelos? Pero la melancolía pronto se desvaneció, dejando paso a una sensación de paz. Había sobrevivido al dolor, a la traición. Había construido una vida sencilla pero plena en el lugar que siempre había sido su hogar. Había encontrado consuelo en la naturaleza, en el cariño de su gente, en la lenta pero constante renovación de la vida. Mientras regresaba al pueblo, con la flor verde entre los dedos, Elena vio a unos niños jugando en la plaza, sus risas resonando en el aire limpio de la tarde. Uno de ellos tropezó y cayó, raspándose las rodillas. Una niña corrió a ayudarlo, ofreciéndole una mano y una sonrisa. Elena sonrió también, una sonrisa suave y genuina. Quizás, pensó, a pesar de la oscuridad y el dolor, la capacidad de amar y de encontrar consuelo siempre prevalecía, como aquella pequeña flor verde que había brotado inesperadamente bajo el viejo castaño. La vida seguía su curso en Villanueva de Ávila, llevando consigo las cicatrices del pasado, pero también la promesa silenciosa de un nuevo florecer. Y Elena, testigo de todo ello, continuaría siendo parte de su historia, con la serenidad de quien ha sobrevivido a la tormenta y ha encontrado la paz en la quietud del hogar.